Bienvenidos a la entrega número 9 de Cines Antiguos de la Ciudad de México. Seguimos investigando todas sus sugerencias. Recuerda que este canal lo haces tú, así que no olvides dejarme tus sugerencias. Ahora sí, estamos listos. Luces, cámara y acción. Cine Manuel Briceño. Fue inaugurado en 1907. La principal función del extinto recinto fue de teatro, particularmente de corte erótico, sensual o libidinoso. En ese tiempo fue amenazado de clausura y después tuvo cierres temporales. La sala Manuel Briceño estuvo sobre la calle Guerrero, en una señorial colonia del siglo XIX, venida menos, pegada a la estación de trenes de Buenavista de la Ciudad de México. En noviembre de 1914 proyectó por breves días películas pornográficas, o lo que en ese entonces se consideraban como tales, y zarzuelas subidas de color. Por su parte, José Santos Valdés Martínez, estudioso de la historia del teatro en México, comentó: Todavía en los años 70 alcancé a ver funciones en este cine briceño. Originalmente fue teatro, 1907. Para 1932 se convirtió en cine. Se quemó en 1955. Creo que en los 80 se llamó Cine Nacho Torres. Luego en los 90 se dividió en dos, Ecocinemas Guerrero 1 y 2. Ya no recuerdo cuándo. En esa etapa su banqueta se convirtió en una especie de paseo de las estrellas de la lucha libre. Todavía cuando su demolición, caminaba uno sobre los bloques con las manos de los luchadores impresas en el concreto con sus respectivos nombres. Hoy es una unidad habitacional. Cine Estadio. Este cine se ubica en la esquina de Coahuila y Yucatán, frente al Estadio Nacional, en la colonia Roma. Comenzó a ser muy concurrido y se le conoció como una sala de barrio. En este tipo de recintos se programaron películas de segunda corrida, es decir, funciones que ya se habían exhibido en las salas más populares. Además, era uno de los espacios con precios más económicos. Desafortunadamente, la crisis que comenzó en los 80 y que afectó a la mayoría de las salas lo afectaron, hasta llegar a la quiebra y cerrar sus puertas. El edificio se convertiría más tarde en el Teatro Silvia Pinal. Y por último, en un templo cristiano. Cine Atlas. El Cine Atlas, ubicado en la esquina de Fray Servando y Jesús María, contaba con una capacidad cercana a las 3.100 butacas. Fue inaugurado en 1948, con una marquesina que anunciaba la cinta La Perla, con María Elena Márquez y Pedro Armendáriz. Hoy es utilizado como estacionamiento. Cine Colonial. El Cine Colonial estaba ubicado en Avenida Fray Servando y Teresa de Mier, número 237, en la Colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Fue inaugurado en 1940. Diseñado por el arquitecto Carlos Crumb, el recinto contaba con 5.287 butacas y trataba de asemejar un pueblo colonial con todo y sus balcones. Desafortunadamente, la parte posterior del muro donde se encontraba la pantalla se vio afectada a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 1985. Esta situación es la que marcaría su final. Su fachada se encuentra en buen estado, aunque la nave principal dio paso a una unidad habitacional. Cine Estrella. Fue construido bajo el estilo Art Deco, ubicado en la calle Lucas Alamán, número 165, en la Colonia Obrera, dentro de la Alcaldía Cuauhtémoc. El Cine Estrella fue inaugurado el 12 de abril de 1941 y desafortunadamente demolido en 1970. Durante muchos años fue considerado el orgullo de la Colonia Obrera. Hoy en su lugar se encuentra un edificio con oficinas. Cine Lago. Esta sala, ubicada en la avenida Adolfo López Mateos, abrió sus puertas hacia los años 60
y fue una de las más populares del rumbo. Entraban a vender con sus charolas de madera adentro del cine, muéganos, papas, rancheritos, etc. ¡Qué tiempos aquellos! Actualmente sobreviví en la estructura que alberga una tienda Electra. Tendremos un intermedio. Antes de despedirme, si te gustó, te pido me regales un like, te suscribas y si quieres que platique de algún cine o lugar o personaje del pasado, me lo hagas saber en los comentarios. Muchas gracias por vernos. Esto fue ¿Cómo la ves?